Una catástrofe que reescribió el destino de millones, un evento tan devastador que aún resuena en los estratos geológicos y en el espíritu humano. Hablaremos de un año que no fue, un verano que nunca llegó, y el verdadero culpable que, desde el otro lado del mundo, sumió a la humanidad en una de sus peores hambrunas. Pero antes de sumergirnos en este escalofriante relato de frío, hambre y desesperación, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ni una de nuestras expediciones a los rincones más ocultos del pasado. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas historias. Prepárense para descubrir cómo un titán geológico desató el caos global y cómo la arqueología, una vez más, nos ayuda a reconstruir los ecos de una catástrofe olvidada. Imaginen un mundo que acaba de salir de las cenizas de una guerra devastadora. Europa, herida y exhausta por las guerras napoleónicas, intentaba reconstruirse. América, apenas una joven nación, buscaba su camino. Y en el otro extremo del globo, en lo que hoy es Indonesia, una fuerza ancestral y silenciosa se preparaba para desatar su furia, una furia que cambiaría el destino de todos. El monte Tambora, una majestuosa montaña en la isla de Sumbawa, había estado en silencio durante siglos. Un volcán imponente de casi 4.300 metros de altura que durante generaciones había sido una deidad dormida para los habitantes locales. Pero en abril de 1815, ese sueño terminó. Con una explosión que se escuchó a miles de kilómetros de distancia, Tambora despertó. Fue la erupción volcánica más potente de la historia reciente de la humanidad, una explosión clasificada con un índice de explosividad volcánica, IEV, de 7, superando con creces a la más famosa de la antigüedad, el Vesubio. Para ponerlo en perspectiva, el Vesubio que sepultó Pompeya fue un IEV5. El Tambora fue 100 veces más potente. La columna de ceniza y gases se elevó más de 43 kilómetros en la atmósfera, perforando la estratosfera y sembrando partículas a una escala inimaginable. La isla de Sumbawa fue devastada. Cientos de kilómetros cuadrados fueron cubiertos por una capa de ceniza volcánica de más de 1 metro de espesor. Las aldeas circundantes fueron borradas del mapa, sus habitantes incinerados o asfixiados. La explosión generó tsunamis de más de 4 metros que arrasaron las costas cercanas, sumando más víctimas a la hecatombe. Se estima que, solo en la región, más de 70.000 personas perdieron la vida directamente a causa de la erupción, ya sea por la explosión, los tsunamis o la hambruna y enfermedades subsiguientes. Aquí es donde entra la arqueología en juego. Cuando hablamos de erupciones volcánicas masivas, a menudo pensamos en el desastre, pero también en la increíble preservación. Sitios como Pompeya y Herculano en Italia o Akrotiri en Grecia nos muestran cómo la ceniza volcánica puede encapsular un momento en el tiempo, guardando edificios, objetos y hasta los moldes de los cuerpos de las víctimas. En el caso del Tambora, aunque no hubo una Pompeya tan perfectamente conservada, la escala de la depositación de ceniza es un registro geológico que los arqueólogos y geólogos estudian para entender no solo el volcán, sino también cómo las comunidades cercanas pudieron haberse adaptado o perecido. Los estratos de ceniza de Tambora se utilizan hoy como marcadores cronológicos en estudios paleoclimáticos y arqueológicos en la región, ayudando a fechar eventos y cambios ambientales muy posteriores. Pero la furia de Tambora no se limitó a su entorno inmediato. La verdadera historia de terror comenzaba a desplegarse, lenta e implacable, a miles de kilómetros de distancia. Lo que el Tambora liberó a la atmósfera no fue solo ceniza, sino billones de toneladas de dióxido de azufre.
Estas partículas de azufre, al interactuar con el vapor de agua, formaron aerosoles de sulfato que se esparcieron por la estratosfera. Y aquí es donde la ciencia del clima entra en juego. Estos aerosoles actúan como un gigantesco paraguas global, reflejando la luz solar de vuelta al espacio. El resultado es un oscurecimiento global y, consecuentemente, un enfriamiento dramático de la temperatura promedio del planeta. En los meses siguientes a la erupción, el cielo alrededor del mundo se tiñó de colores espectaculares al amanecer y al atardecer, un fenómeno que los artistas de la época capturaron sin saber su ominoso origen. Pero no fue solo un espectáculo visual. Las temperaturas globales comenzaron a caer. El año 1816 sería recordado como el año sin verano, o el año de la pobreza, el verano de la muerte, en muchas partes del hemisferio norte. En Nueva Inglaterra, Estados Unidos, la nieve cayó en junio. En julio y agosto, las temperaturas permanecían bajo cero, destruyendo cosechas enteras. La gente se abrigaba con ropa de invierno en pleno verano. Los ríos se congelaban. Los granjeros vieron cómo sus campos, sembrados con esperanza en primavera, se convertían en cementerios de cultivos. En Europa la situación fue aún más grave. Francia, Alemania, Suiza, Irlanda, Gran Bretaña, todos sufrieron un frío anómalo. Las lluvias torrenciales y las heladas tardías arruinaron la agricultura. El grano no maduró. El pan, alimento básico, se volvió escaso y prohibitivamente caro. Los precios de los alimentos se dispararon a niveles históricos. En algunas regiones, el centeno y la avena se convirtieron en lujos inalcanzables. Este evento nos recuerda lo frágil que es el equilibrio climático del planeta y cómo un solo evento natural puede desatar una cadena de desastres. ¿Crees que la humanidad de hoy está mejor preparada para una catástrofe climática global de esta magnitud? ¿O seguimos siendo igual de vulnerables? Vota en la encuesta que aparece en pantalla y déjanos tu opinión en los comentarios. Las consecuencias climáticas del Tambora no tardaron en traducirse en una crisis humanitaria a gran escala. La hambruna se extendió como una plaga por todo el hemisferio norte. Los mercados quedaron vacíos y la gente moría de hambre en las calles. La desesperación llevó a disturbios por el pan en muchas ciudades europeas. En Suiza, la población local tuvo que recurrir a comer líquenes y musgos de las montañas para sobrevivir. En Irlanda, la escasez de alimentos contribuyó a una de las peores crisis de tifus de su historia, exacerbando la miseria y la muerte. La situación era tan grave que se documentaron casos de personas comiendo lo que antes se consideraba impensable: gatos, perros, hierbas silvestres. La gente abandonaba sus hogares en busca de comida o trabajo, dando lugar a una de las mayores migraciones internas del siglo XIX. Las enfermedades, como el cólera y el tifus, encontraron un terreno fértil en cuerpos debilitados y en condiciones sanitarias precarias, cobrándose millones de vidas más allá de las directamente causadas por el hambre. Desde una perspectiva arqueológica, ¿cómo identificamos evidencia de hambrunas históricas? Los bioarqueólogos, quienes estudian restos óseos humanos de contextos arqueológicos, pueden detectar signos de estrés nutricional severo. Por ejemplo, las líneas de Harris son marcas en los huesos que indican periodos de crecimiento detenido debido a la malnutrición. El esmalte dental hipoplásico también registra episodios de hambre o enfermedad severa en la infancia. El análisis de isótopos estables en huesos y dientes puede revelar cambios drásticos en la dieta, como un aumento en el consumo de plantas silvestres o una disminución drástica de proteínas animales o cereales. Además, la arqueología del paisaje puede mostrar cambios en los patrones de asentamiento. Una huida masiva del campo a la ciudad o la evidencia de aldeas abandonadas podrían ser indicadores de crisis. Las fuentes históricas, como registros de cosechas, diarios personales y actas parroquiales de defunciones,
se complementan con estos hallazgos arqueológicos para pintar un cuadro completo de la magnitud de la tragedia. La falta de semillas para la siembra del año siguiente prolongó la agonía, creando un ciclo vicioso de pobreza y escasez. El año 1816 fue un recordatorio brutal de la interconexión global, mucho antes de la era de la información, y de la vulnerabilidad de las sociedades humanas frente a los caprichos de la naturaleza. ¿Qué crees que fue lo más impactante de este evento? ¿La causa volcánica, las consecuencias climáticas o la hambruna humana? Elige una opción en la encuesta y comparte tus comentarios. Aunque el año sin verano fue un período de inmensa desgracia, también tuvo repercusiones inesperadas y profundas en la cultura, la política y la tecnología. La desesperación y el clima sombrío inspiraron a muchos. Fue en el verano de 1816, en una villa a orillas del lago Le Mans, donde un grupo de escritores, incluyendo a Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y Mary Shelley, se reunieron. El clima era tan frío y lluvioso que se vieron obligados a permanecer en el interior, entreteniéndose con historias de fantasmas. Fue en ese ambiente lúgubre que Mary Shelley concibió la idea para una de las novelas más icónicas de todos los tiempos, Frankenstein, una obra maestra de la literatura gótica que encapsula el oscuro y desesperanzado estado de ánimo de la época. Los cielos dramáticos y las puestas de sol inusualmente intensas, causadas por las partículas volcánicas en la atmósfera, también influenciaron la pintura de artistas como J.M.W. Turner, que capturaron la atmósfera alterada de esos años. Políticamente, la hambruna generó una inestabilidad generalizada. Los gobiernos de toda Europa se enfrentaron a la ira de sus poblaciones empobrecidas. Esto llevó a reformas y a una mayor conciencia sobre la seguridad alimentaria. Pero también, y esto es crucial, impulsó la innovación. La escasez de caballos, que morían por falta de forraje, llevó a un inventor alemán, Karl Drais, a crear el Love Machine, un precursor de la bicicleta, en 1817, un vehículo que no necesitaba tracción animal. La crisis también aceleró el interés en la máquina de vapor y la revolución industrial, al hacer evidente la necesidad de métodos de producción más eficientes y menos dependientes de los caprichos del clima. Este evento nos muestra cómo, incluso en las peores adversidades, la creatividad y el ingenio humano pueden encontrar formas de florecer o de adaptarse. Las sociedades, presionadas por la supervivencia, a menudo encuentran nuevas soluciones que, a la larga, las transforman. ¿Cierto o falso que la erupción volcánica inspiró la creación de Frankenstein e impulsó el desarrollo de la bicicleta? Comparte con un voto. El año sin verano de 1816 es un capítulo sombrío en la historia de la humanidad, pero también una lección vital. Nos recuerda que nuestro planeta es un sistema dinámico y poderoso, capaz de alterar drásticamente nuestras vidas sin previo aviso. La historia del Tambora y sus consecuencias nos enseña sobre la fragilidad de nuestra civilización, especialmente nuestra dependencia de la agricultura y de un clima estable. Los paleoclimatólogos y los arqueólogos continúan estudiando eventos como el del Tambora, no solo por el interés histórico, sino también porque nos ofrecen valiosos datos sobre cómo el clima global puede cambiar y cómo las sociedades del pasado respondieron a estos cambios. Al examinar los anillos de los árboles, los núcleos de hielo y los sedimentos lacustres, podemos reconstruir patrones climáticos de hace miles de años y entender mejor la frecuencia y la magnitud de estas catástrofes naturales. La arqueología no solo desentierra objetos, sino también historias de supervivencia, adaptación y, a veces, de colapso.
Comprender cómo las civilizaciones antiguas como los mayas o los Ananasi se vieron afectadas por sequías prolongadas o cambios climáticos repentinos, documentados a través de la estratigrafía de sus asentamientos o el análisis de sus restos, nos proporciona un manual de resiliencia forzado por la naturaleza. El estudio de los pueblos que sobrevivieron y aquellos que no, en contextos de cambio ambiental, es una de las contribuciones más importantes de la arqueología moderna a nuestra comprensión de la interacción entre el ser humano y el planeta. El Monte Tambora es un recordatorio de que, incluso en nuestro mundo moderno y tecnológicamente avanzado, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Eventos similares podrían ocurrir de nuevo, y el estudio de los años sin verano del pasado es crucial para desarrollar estrategias de resiliencia y adaptación en el futuro. Nos insta a reflexionar sobre nuestra propia preparación y sobre la importancia de la cooperación global ante amenazas que no conocen fronteras. La historia de 1816 es una crónica de supervivencia y de las profundas conexiones invisibles que unen a nuestro planeta. Desde una remota isla de Indonesia hasta los campos helados de Europa y América, el eco de una sola explosión volcánica resonó con la fuerza de una calamidad bíblica. Si este viaje a través de un verano perdido y una hambruna global te ha parecido tan impactante como a nosotros, no olvides darle un me gusta a este video. Tu like es vital para que estas historias lleguen a más personas. Deja un comentario abajo compartiendo tus reflexiones. ¿Qué otros eventos históricos crees que fueron moldeados por catástrofes naturales? Y, por supuesto, suscríbete y activa la campanita para seguir desenterrando juntos los misterios más grandes de la historia y la arqueología.